Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estos programas nuevos que tenemos, vamos a hablar de un tema muy especial que normalmente nunca abordamos en Conversaciones de Fe, por eso invité a Jaime Concha que nos hable de ¿es de fiar la Biblia? Porque muchas veces nos encontramos con preguntas de la gente afuera y no sabemos siempre cómo contestar, porque pues no sabemos todo y creo que más vamos a saber acerca de la Biblia, mejor vamos a poder defender la Biblia. Entonces, Jaime, bienvenido a este programa, estamos bien contentos de tenerte, sabemos que has estudiado lo que se llama apologética. Y es donde ahí pues aprendemos a defender la Biblia, ¿no? Decir, sabes que sí es verdadera. Y a pesar de lo que mucha gente nos dice, no hay errores ahí, claro. No hay contradicciones. Hay tantas cosas que el diablo siempre quiere meter para hacernos dudar. Claro. Pero cuando nos metemos profundamente en la Biblia, nos damos cuenta que es una mina de oro para nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Yo creo que tú has descubierto esto estudiando y pasando muchísimo tiempo en las escrituras y llegas a muchas muy interesantes conclusiones. Y pues es lo que queremos escuchar en estos programas toda la semana, ¿no? Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Muy contento también de estar aquí. Y pues sí, en efecto, siempre tenemos por lo regular un familiar, un amigo o un vecino, alguien que va a cuestionar o va a dudar en lo que creemos. Sí. Siempre nos dicen, ya te lavaron el cerebro, sí. ¿Cómo compruebas que lo que te dicen es verdad? Y por lo regular surgen estos cuestionamientos cuando, como usted decía, ¿no? Ya uno está determinado a seguir el camino del Señor. Claro. Y por ahí el enemigo mete el pie. Y además, ¿no? Que es natural que la gente que ha tenido una decepción, o tanto con Dios como con la gente creyente, o las dudas intelectuales, exacto, que llegan a surgir, pues vengan y cuestionen, y siempre va a ser al más cercano. Por eso refería, ¿no? Sí, círculo familiar, amigos, tanto de trabajo o compañeros de trabajo, amigos íntimos o compañeros de trabajo o vecinos. Claro. Gente cercana va a cuestionar esto. Sí, por supuesto. Y bueno, la pregunta es, ¿la Biblia es de fiar? ¿Cuál sería, no, la respuesta? Primero, y comentábamos antes de cámara, ¿no? Hay en internet una publicación que se llama 50 preguntas que los cristianos no pueden responder. Y son preguntas, la verdad, que son de fácil respuesta. Sí. No tienen mayor complicación. La primera que aparece en este desplegado dice, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Exacto. Y esta es una pregunta muy común que la gente se hace y que es repetitiva. No es algo que la gente razone, sino simplemente escuchó y reproduce. Exacto. Entonces, la respuesta es, siempre los seres humanos estamos acostumbrados a que todo lo que vemos, todo lo que existe, tiene una razón de existir, ¿no? Tenemos un sillón, su razón es, bueno, pues para sentarnos, una mesa, una silla, una cámara, una lámpara, todo tiene una razón. Claro. Y de hecho, todo lo que hace Dios tiene una razón. Y esa hipótesis está bien. El problema es que la queremos llevar con Dios. Exacto. ¿Quién hizo a Dios? Pero caemos en una trampa porque, ok, vamos a decir que Dios fue creado por alguien. Y luego nos vamos a brincar a ese alguien. ¿Y quién creó a ese? Y luego así. No se para. Ajá. Entonces, lo que debemos de entender es que Dios es el principio de todo, es el origen de todo. Sí. Y que Dios no tiene una razón para existir. Él es la razón de que todo exista. Exacto. Pero Él no tiene una razón, o sea, digan, es que Dios tiene que existir para eso. No, sino de Él surge todo, Él crea todo y Él es la razón de que todo exista y de que todo sea sustentado. Exacto. O sea, Él es el principio. Y el ya no alfa podemos. Y la omega, ¿no? El alfa y la omega lo dice en su misma palabra. Ya no podemos ir más allá. Porque sí, pues podemos ir más allá, pero luego nunca vamos a acabar. Y ya acabamos aquí con esto. El punto máximo es Dios. Exacto. Y después de Él no hay nadie. Es porque también estamos analizando todo esto a través de un ambiente espacio-tiempo. Claro, esa es otra.
Entonces nos estamos encerrando en una cosa donde Dios no está encerrado. En efecto. Entonces Él puso esto para nosotros, Ujú. pero no para que lo analicemos a Él. Es Exacto. para que nosotros nos podemos mover con cierto criterio y organización, Exacto, sí. ¿no? Sí, Y sí, es sí. muy importante el tiempo, la Y, verdad, y el espacio. y es que encerramos a Dios conforme a nuestro criterio, Exacto. pensamiento y la cosmovisión que tenemos de las cosas. Y como Sí. bien menciona usted, bueno, si entendiéramos que para Dios no existe el tiempo. No, lo Eh, creó por nosotros. Ajá, sí, el tiempo es creado por el hombre y para el hombre. Sí, Y inclusive el hombre no fue creado a causa del tiempo, no, sino el tiempo a causa del hombre. exacto. Pero Dios queda fuera de esa Ujú. operación. Sí, 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 sí. Y, Sí, y otra pregunta muy común que surge entre los que cuestionan o atacan la fe Ujú. es, si Dios es un Dios bueno, como me lo pintan, porque así lo dicen, Sí, ¿por qué hay guerras, hay muerte, hay homicidios? O sea, ¿por qué hay todo lo malo? Y ahí entramos en esta misma operación que mencionamos, ¿no? Metemos a Dios queriéndolo encerrar en nuestro espacio, en nuestro tiempo, pero también lo queremos encerrar en nuestra forma de ver las cosas. exacto. El ser humano piensa que lo malo no debería de existir porque es malo. Ujú. Y que precisamente acabando con lo malo todo se soluciona. Mm. ¿No? Por ahí escuchaba una vez en una iglesia, nos invitaron, que decía una niña, bueno, ¿y por qué no le predicamos al diablo? Se convierte Y ya se y se acaba acaba el mal. Qué buena solución. Qué buena solución. Pero pasó lo mismo que cuando yo leí lo que Adán y Eva hicieron. Ujú. Uno dice, híjole, o sea, ven el problema que nos metieron. Sí, 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 sí. Si yo hubiera estado ahí, yo no fallo. Uf. Y Dios me dijo, nah, tú también. Porque cualquier ser con la capacidad de elegir, Sí, claro. con el libre albedrío, con la libre decisión, puede elegir lo malo. Ujú. Esto es como cuando se crea la energía nuclear. Ujú. O sea, la energía nuclear puede iluminar ciudades, Claro, pero también las puede destruir. exactamente. Entonces, cuando Dios hace al ser humano, lo hace libre, con la capacidad de escoger lo bueno, pero también Lo malo. lo malo. Es el árbol de la ciencia del bien Del y del bien mal. y del mal. O sea, y no puede Dios crear todo bueno, No, porque entonces no habría libertad. no. Entonces seríamos robots o seres automatizados. Ahí estaríamos quejándonos de todas maneras No también. me dejan elegir. Sí, sí. Y sí, es precisamente eso. Entonces, no todo lo malo es tan malo. Dios, vemos en el antagonismo del reino de Dios. Ujú. Todo es contrario. O sea, para Dios, el que quiera, lo dijo el Señor, ¿no? El que quiera ser el primero, que sea el último. Sí. El que quiera vivir, tiene que morir. Ujú. O sea, todo es antagónico. Y aquí mismo también, o sea, Dios de lo malo saca lo bueno. Sí. Nosotros, Aprovecha estas cosas ajá, para revertirlas. Ese y- es el poder de Dios cuando nosotros regresamos con Él. exacto. Pero, por ejemplo, en el caso de Job, Ujú. que viene lo malo sobre su vida, y no fue algo que Job buscó. Es algo que Dios permite Permitió por para su... la perfección Sí, sí, sí. de sí. Job. Sí, ¿no? sí. Ah, sí, Dios permite, lo Exacto. tiene que hacer. Ujú. Pero nosotros pensamos que Dios es malo porque permite lo malo. No. Pero nos damos cuenta que en el camino del éxito con Dios, eso es por la senda del fracaso. O sea, ¿cómo puede ser posible algo contradictorio como esto, no? Ujú. O sea, ¿cómo Dios me va a llevar al éxito a través del fracaso? Es que no hay camino perfecto para llegar al éxito. Ujú. El éxito se obtiene a través de todas las... De pruebas. de las, ajá, Exacto. lo contrario, todo lo que se pone delante de nosotros para frenarnos y saber superarlo. Ujú. Entonces, aquí lo malo, la adversidad, la aflicción, el dolor, Ujú. perfecciona al ser humano. Porque una vez, es sencillo, ¿no? Por ahí alguien creó un dicho que dijo, Satanás pensó quitarle todo a Job, pero para Job Dios era todo. Ujú. Entonces no le quitó todo. Por supuesto que no. Eso es lo que necesitamos en esta vida, saber
mediar con las necesidades, con las faltas, con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento, porque si nosotros somos fieles en eso, pues por supuesto en el cielo vamos a ser fieles. Claro. Pero si ser no, fiel en lo poco. En lo poco. Ahorita. Exacto. Entonces por eso es que la gente concibe que Dios tiene que ser todo bondad, que lo es, pero una bondad al criterio humano. Claro que no es correcto. No debe de haber enfermedad, no debe de haber dolor, no debe. Y por eso es que la gente anhela el cielo. Porque si yo siempre digo, ¿no? En los seminarios de apologética siempre digo, si ustedes van y hacen una encuesta en la calle y preguntan, 9 de cada 10 personas quieren ir al cielo. Claro. Pero de esas, solo 2, si acaso, o 1, quiere ir al cielo porque allá está Jesús. Las demás, por los beneficios que hay en el cielo. Así es. O sea, al último que quieren ver es a Jesús. Lo que quieren es el beneficio de que ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya no hay sufrimiento. Sí, es un punto de vista egoísta, nada más. Exactamente. Entonces, me conviene a mí y me voy ahí, me va a ir bien, etcétera. Sí, pero hay condiciones para entrar en el cielo y tenemos que cumplir ciertas de ellas, ¿no? Esas condiciones siempre van a venir de la mano de la adversidad. El diablo no quiere que entres. Exacto, o sea, es que ese es el gobierno del diablo, donde todo es placer, todo es disfrutar. Y esa es la forma en la que Dios trata el carácter del ser humano aquí, para poder habitar allá. Inclusive muchos creyentes se dejan engañar con, es que si eres hijo de Dios te tiene que ir bien. ¿Qué era la doctrina o la teología? Es la teología judía que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Los judíos pensaban, bueno, si Dios es bueno y retribuye lo bueno, pues lo tiene que hacer en esta tierra, porque a ellos lo que es la vida eterna se les viene revelando poco a poco. Entonces ellos concebían que si Dios iba a retribuir algo, lo iba a hacer en esta vida. Por eso, y a la fecha muchos judíos, su teología es, aquí te tiene que ir bien, económicamente. Debes de vivir muchos años y tener muchos hijos. Esas son las premisas, que lo atribuyen como la retribución de haber caminado correctamente en esta vida. Sí. Por eso es que vienen los amigos de Job y le dicen, pues es que algo malo hiciste, porque te está yendo mal. Claro. Pero el mismo Job se dio cuenta de esto cuando dice, todo lo que temía me ha acontecido. ¿Por qué? Pues porque se pasó, desvió su fe hacia las intimidaciones de Satanás y empezó a creer que todo eso podía suceder. Y obviamente, como dice Jesús todo el tiempo, conforme a tu fe, te se ha hecho. Te se ha hecho. Además, vivía Job con temor. Sí, todo el tiempo. Y el temor, ya no hay, como lo dice, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Sí. Y el temor es echado fuera. Sí, exactamente. Entonces, si Job vivía con ese temor, no estaba perfeccionado. No. Y a través de la aflicción y del dolor, Dios ocupa eso. Lo aprovecha, ¿verdad? Ajá, y depura. ¿Y usted cree, pastor, que después de eso Job tenía miedo de algo? Yo no se ve realmente si ya no tiene temores, pero lo que vemos es que cuando se arrepintió y cuando empezó a orar por sus amigos diciendo, pues me han engañado, pero voy a orar por ellos para que recapacitan, Dios reacciona, ¿verdad? Ese es el bien, claro, que Dios pone en Job. Yo pienso que Job no tuvo miedo ya de perder, porque dice al principio del libro que Job presentaba holocaustos por cada uno de sus hijos, porque decía, no sea que hayan hecho algo malo y Dios los mate por eso, entonces voy a reconciliarlos con Dios. También había una concepción de Dios un poco equivocada. Nosotros vemos en su esplendor la gracia. Sí, claro. Ya la entendemos, pero en ese tiempo no. No. Embargaba el temor y lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es libertad de temor. Sí. Seres totalmente libres de cualquier esclavitud con la que nosotros nos atamos y Satanás pues que ni le gusta ni puede, claro, cuando se le da permiso, nos esclaviza. Entonces la apologética va derivada precisamente, y lo que la Biblia dice es precisamente, Dios no es el ser de cabello blanco allá en el cielo, nada más viendo quién la riega para darle.
Dios no es un Dios de castigo, es un Dios de disciplina. Exacto. Pero qué bueno que mencione esa palabra, porque para la mayoría de los creyentes, disciplina es castigo. Nada que ver, disciplina es lo que te hace crecer. Exacto, porque viene de la palabra discipulado o discípulo. Claro, y entrenamiento. Exacto, es formación. Pero hay quienes ven la disciplina como castigo. Exacto. Y se malinterpreta ese pasaje, ¿no? Que Dios al hijo aquel que toma por hijo, disciplina. Entonces uno dice, no, algo malo me va a pasar. No, o sea, quiere decir que Dios va a formar. Claro. Y tiene que formar el carácter, es donde Él trabaja lo más posible. Y por eso es que la gente concibe que las cosas deben de ser color de rosa y bonitas, pero no pudieran ser así, porque entonces no aprobamos el examen para habitar el cielo. No, y además, bueno, vivimos en un mundo que está corrupto, entonces obviamente la maldad está por todos lados, por eso no es Dios que hace las cosas malas, están aquí, ¿por qué? Porque hay alguien que tomó control de la tierra y se lo robó a Adán y se llama Satanás. Así es. Y él está reinando y los creyentes que somos redimidos de este yugo, de esta cosa, claro, debemos de aprender a vivir conforme a las reglas del reino de Dios y empezar a dejar de considerar que nuestro estilo de vida debe de depender del mundo. Y es ahí, mientras dependemos del mundo, pues vamos a estar bajo esta esclavitud que mencionas. Y Jesús nos vino a liberar de la esclavitud. La esclavitud está en todo, en el temor, en la pobreza, en la enfermedad, en la depresión, en todas estas cosas que nos destruyen. La incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué nos preguntamos esto, cristianos, nosotros, si sabemos cómo termina la historia? Ajá, y debemos de tener la seguridad. Exacto. Sí. Entonces, es interesante, creo que hay que mandar a la gente a estas 50 preguntas. Sí. Para que aprendamos a defender. Si la maldad está en el mundo, no es porque Dios pone la maldad, es porque la maldad está aquí por Satanás. Exacto. Y cuando preguntan, ¿Dios hizo lo malo? Pues yo les pongo este ejemplo de la energía nuclear. Sí. Dios hace al hombre con libertad. Exacto. Y ahí está también para escoger el mal. Pero es que es algo, va a sonar raro decir, lo malo es algo bueno. Porque no es algo bueno, pero sí es algo que Dios ocupa para un propósito bueno. Todas las cosas ayudan a bien para los que van a Cristo, ¿no? El hombre que en esta tierra rechaza lo malo, en medio, como usted decía, de un mundo corrompido, de un mundo de maldad, y rechaza lo malo, está facultado para en el cielo vivir como se debe de vivir. Y que ya no haya otro amotinamiento, ya no haya otra rebelión. Porque si aquí, donde uno es seducido a hacer lo malo, y puede uno tomarlo, y uno dice, no, yo prefiero sobre lo que el Señor dice, esa persona está facultada para vivir en el cielo. Claro. Y si supiéramos que de eso se trata esta vida, es el examen, nada más, aquí es el... para demostrar la aprobación, hacia qué lugar vamos, hacia arriba o hacia abajo. Exacto. Otra pregunta que surge así siempre en estas cuestiones es precisamente, ¿por qué si Dios es tan grande como dicen, por qué quiere que lo estén adorando? La continua adoración. Porque hay una pregunta que no se puede contestar tan comúnmente. Cuando a los cristianos nos preguntan, ¿para qué fuiste creado? Lo primero que decimos es, para alabar a Dios. Entonces alguien, y a mí ya me tocó en un grupo de estudio bíblico que me dijo, bueno, que Dios tiene problemas de personalidad, de autoestima, o por qué necesita que lo estén alabe y alabe y alabe, ¿no? Y bueno, si quieren, pues podemos ir profundizando sobre esta pregunta en la siguiente. En la siguiente, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, pero va rapidísimo. Entonces, bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan, suscríbanse al canal, vale la pena que comparten con otros y recuerdan, siempre en victoria.